Los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín están a la vuelta de la esquina, pero se enfrentan a la amenaza de un indeseable, un invitado al que no quieren recibir, la variante Omicron. Hasta ahora el gobierno chino ha abordado una estrategia de cero COVID, con duras restricciones en muchas zonas del país. ¿Logrará Pekín mantener a raya la pandemia o serán los Juegos Olímpicos un evento súper contagiador? Otros países están adoptando enfoques totalmente distintos para batallar el virus. Comparamos políticas y nos preguntamos, ¿lucha olímpica? ¿Logrará China contener a Omicron? Bienvenidos a este nuevo programa de A Fondo en 2022. Los acompaña hoy Úrsula Moreno en Berlín y paso a presentarles a mis invitados de hoy. Gemma Casadevall es periodista establecida en Berlín desde el 92 y experta en relaciones internacionales. Gemma opina que todo acontecimiento deportivo global es un riesgo. En China se suma la falta de transparencia de sus autoridades y la cuestión de los derechos humanos. Benjamín Álvarez es periodista de DW. Benjamín dice que China es experta en aparentar que todo está bajo control. Cuando no es así, se pregunta si informarán sobre eventos supercontagiadores durante los Juegos Olímpicos. Y Ana Solís Stang es doctora en ciencia política, especializada en las relaciones entre América Latina, China y Estados Unidos. Ana considera que en los Juegos Olímpicos China podrá mostrar su efectividad contra la COVID-19, además de su poder económico y tecnológico. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Recuerden que están invitados a participar en nuestras redes sociales durante y después del programa. Envíenos sus comentarios. Y ahora sí, Ana, me gustaría empezar contigo, la experta en China. Juegos Olímpicos en invierno, en plena pandemia y con esa estrategia cero de COVID. Si hay alguien capaz quizás realmente de hacer unos Juegos Olímpicos libres de COVID, ¿son los chinos? Sí, yo creo que sí. Como es un régimen autoritario, ellos tienen toda la capacidad y la fuerza económica, los recursos, para realmente lograr esta burbuja que quieren hacer, ¿no?, alrededor de los deportistas. Además de aislar a su población, en el momento que aparece un caso de COVID, ellos realmente llaman a toda la ciudad donde existe el caso a hacer cuarentena. Entonces, sí, efectivamente lo que vos decías, si hay un país que puede lograr exitosamente llevar a cabo estos Juegos Olímpicos de Invierno, es China. Concretamente, burbuja, para aquellos que no lo saben, es aislar también a los deportistas y a todo su personal, ¿no?, cuando llegan al país. Exactamente, claro, todas las delegaciones, ¿no?, las delegaciones que están compuestas por los deportistas, por los dirigentes, equipos médicos y todo. O sea, y además han prometido que tendrán al uso tecnologías de última generación, que eso todavía no hay mucha información en la prensa, pero seguramente lo veremos. Eso lo veremos. Evidentemente es un macroevento con el que China, como siempre, quiere mejorar también su imagen internacional, que siempre está sobre la mesa de disputa, de controversia. Pero ahí está ese boicot de ciertos países, Australia, Estados Unidos y demás, que no van a enviar a sus, digamos, a su primera plana esa inauguración de los Juegos Olímpicos. Evidentemente sí a los atletas. ¿Tiene una gran significación ese boicot? No, es el boicot diplomático, como se dice, como lo llaman ellos, es una cuestión simbólica que además en unos Juegos Olímpicos de Invierno, que tampoco irían ahí grandes celebridades, pues porque no es un acontecimiento de masas, o sea, es un acontecimiento global, pero no es de masas, que es la gran diferencia respecto a unos mundiales de fútbol, donde ahí sí quieren ir todos a salir con su selección, ¿no? Estamos hablando de unos Juegos Olímpicos de Invierno, lo que significa que el riesgo, digamos, es también menor respecto a lo que son, pues, unos campeonatos de Europa de fútbol como los que tuvimos aquí el verano pasado, el verano europeo pasado, en que se disputaban además en 6 países distintos, con estadios a veces llenos, a veces semillenos, a veces no se sabía cómo. O sea, es un riesgo limitado desde el punto de vista de la pandemia y además, como decía Ana, teniendo en cuenta que es un régimen autoritario que puede bloquear y obligar a toda su población a no moverse, y a los deportistas lo mismo. Otra cuestión es si los deportistas, después de esa experiencia en que se van a ver bajo unas medidas draconianas, van a querer ir a cualquier otro acontecimiento, ¿no? Porque realmente va a ser muy duro para ellos. No les queda más remedio. Volviendo al tema de China como escenario de los Juegos Olímpicos, se le asignó a China. En el 2008 ya albergó unos Juegos Olímpicos, entonces ya el Comité Olímpico Internacional dijo
que era una puerta de entrada para que China también pues, se abriera al mundo y cambiara también en materia de derechos humanos. Hemos visto que por lo menos en materia de derechos humanos no se ha hecho gran cosa en China. ¿En qué sentido pueden ser estos Juegos Olímpicos distintos a los de 2008? Bueno, lo que está intentando China es posicionarse y es muy importante a nivel global ser capaz, ¿no?, de hospedar estos Juegos Olímpicos, de mostrar al mundo que son capaces también. Pero es muy interesante si uno compara simplemente el clima también, que están hace varios meses ya con máquinas artificiales para crear nieve, para tener esas pistas, que son países o que son áreas donde cualquier persona diría no es una buena idea tener justamente unos Juegos Olímpicos. Pero también hay mundiales de fútbol en desierto, donde se construyen estadios, donde muere también una cantidad muy grande de personas que están construyendo los estadios. Entonces se muestra claro que los eventos deportistas no tienen o no representan o no ven el tema de los derechos humanos cuando adjudican la sede. Claro, tal vez lo que debería plantearse cuando hablan de boicot diplomático a los Juegos Olímpicos chinos de invierno, debería plantearse qué tiene que ver eso con la pandemia. O sea, el boicot debería haberse planteado antes por derechos humanos, cómo se organizan, cómo se reparten. O sea, esos organismos como la FIFA, los campeonatos de fútbol o como el COI en el caso olímpico, ¿con qué criterios? O sea, hay que tal vez replantear la adjudicación de esos grandes eventos. De hecho, ha cambiado porque para estos Juegos Olímpicos quedaron como finalistas en su día China y Kazajistán, dos países cuyos regímenes pues no son precisamente un dechado de libertades democráticas, ¿no? Al respecto, con todo, evidentemente los Juegos Olímpicos son el canto a la solidaridad, a la paz, mucho más quizás que eventos como los grandes mundiales de fútbol. ¿Qué queda de moral o de categoría moral en los Juegos Olímpicos, Ana? Así que, si es que queda algo. Yo creo siempre va a estar en los principios presentes, ¿no?, de la competición dentro de la parte deportiva. Pero yo creo en este caso de China y en este momento de coyuntura, lo que vemos es que los Juegos Olímpicos serán un camino, un mecanismo que utilizará China de su política exterior para demostrar su poderío. Estamos hablando de poderío económico, de innovación tecnológica, de demostrar lo hábil y efectivo que ellos pueden ser en el manejo del COVID, ¿no? Y el otro punto es también, China fue adjudicado como sede de estos Juegos Olímpicos ya 2014-2015, sí, que se decidió, después de que países nórdicos, entre ellos Noruega, no quisieron aceptar, ¿no?, ser la sede. También se planteó en Múnich, ¿no?, y se rechazó, claro, por referéndum de los muniqueses. Exacto, y por un tema de costos. No podía el gobierno realmente sostener esta sede porque significaba costos que al fin y al cabo pagan los ciudadanos a través de los impuestos. Ya lo vimos y el caso en Río, de China es otra. En Río tampoco pudieron pagar los costos y finalmente fue el COI, ¿no?, el que en parte financió aquellos estadios y aquellas infraestructuras. En fin, entonces al final, si tenemos estos Juegos en pandemia y además, como decís, ese régimen autoritario chino, los deportistas van a estar en burbujas donde no pueden tener contacto con la población local y no se venden boletos para entrar a los eventos. ¿Qué tipo de Juegos Olímpicos van a ser? Son Juegos Olímpicos televisivos, son espectáculos para deslumbrar a la humanidad desde muy lejos, ¿no? Pero ahí mismo no se disfruta, pero eso también va a ocurrir el próximo verano en Qatar con los mundiales. O sea, va a ser un mundial que no va a ser para la afición. Irán aficionados, supongo, porque no van al fútbol, es otra cosa. Al fútbol se va igualmente ahí donde sea, ¿no? Si se puede ir en esos momentos. Pero no son espectáculos, sobre todo eso, mediáticos, para deslumbrar con grandes descargas técnicas, con grandes luminotecnias y tal, pero no son para la gente. Es decir, nuevamente lo que decías, para mejorar, digamos, la imagen de China de cara al mundo. Sí, sí, eso es típico. O sea, no solamente China, no tenemos que decir, China está utilizando ahora estos Juegos Olímpicos. China tiene la capacidad económica y el eso interés cada en país, hay literatura sobre eso y cómo es la política, la relación de la política y el deporte y estos grandes eventos deportivos, ¿no? Y eso siempre lo han utilizado los diferentes gobiernos de Estados Unidos, Rusia, lo que era la ex Unión Soviética y en este caso China. La diferencia es que China realmente tiene el poderío, está en el momento realmente en el pic de su ascenso
entonces puede realmente mostrar todas sus capacidades. Y lo va a hacer. China aceptó el reto. Estábamos diciendo que otros países rechazaron ser sede de estos Juegos Olímpicos, mientras que China mostró el interés y lo ha llevado a cabo, ¿no? Sí, exactamente, y tiene ya la experiencia, ¿no? Como vos decías, bueno, los Juegos Olímpicos de 2008, ahí es un poco una continuación de esta política. El uso de recursos fue un poco más restringido, pero esta vez realmente hay una... no voy a decir derroche, pero realmente gran gasto que se ha hecho. Y además lo han presentado que después todas esas inversiones, tanto en infraestructura, pues se utilizarán, por ejemplo, toda la infraestructura que ahora van a utilizar los deportistas, después se convertirá en edificios para viviendas, para las personas. Además tienen el objetivo de incentivar estos deportes de invierno en China. ¿No? Que realmente empiece la gente a competir y lo que se ve a partir de cifras de a partir del 2015 hasta ahora, realmente ha aumentado el número de chinos que están practicando más y más deportes de invierno. De todas maneras, ya lo comentabas, hay voces críticas que dicen que es un derroche. Las hubo también con Brasil, las ha habido en todos los eventos de los últimos años. Cada vez son menos los países que quieren albergar estos grandes eventos. Está luego el plano político, en donde se llama incluso a los deportistas a que boicoten los Juegos. Tenemos precedentes en la historia. Tenemos a una Margaret Thatcher también en su día intentando disuadir a sus grandes deportistas de que fueran a Rusia a participar en esos Juegos Olímpicos. Mi pregunta es, ¿qué culpa tienen los deportistas, que al fin y al cabo no son los que deciden dónde se celebran los Juegos? ¿Tiene sentido llamar a los deportistas? Que eso evidentemente tendría un efecto mucho mayor para China a la hora de desacreditar al gobierno chino, que si no aparece pues Olaf Scholz o alguno de los grandes mandatarios, ¿no? Es que son ellos los que tienen la plataforma y por eso también son ellos los que tienen que pagar las consecuencias. Y eso se ve muy bien en el caso del Abierto de Australia con Novak Djokovic, que es él como persona, como deportista, dentro de esa saga, esa teleserie. Puede competir, no puede competir, lo van a deportar, tiene una excepción para poder hacerlo realmente. Pero entonces el costo que van a pagar los deportistas, no solo de tener que llegar, de mantenerse en esa burbuja, de no poder moverse, es una vigilancia que tienen finalmente. Lo acompañan en el aeropuerto, en las zonas, en los hoteles, no pueden juntarse con la población, tampoco con los fanáticos, y después qué pueden decir y qué no pueden decir. Exactamente. Yo creo que eso es algo que también de la libertad de opinión pueden criticar a China, pueden criticar la política exterior de China, van a decir inmediatamente... Exacto. Hasta acá llegaron sus Juegos Olímpicos. Hay un reglamento, ¿no?, del Comité Olímpico Internacional. O sea, el Comité Olímpico Internacional está realmente protegiendo protegiendo a China. Y en este caso está reglamentado que los deportistas van a poder, antes de la competición, tal vez hacer ciertas señas, ponerse de rodillas o algo. Supuestamente eso va a estar permitido, pero después para las premiaciones, por ejemplo, están prohibidos de hacer cierto tipo de manifestación política. No, cualquier gesto, señas, cualquier símbolo que implique una manifestación política de algo, de rechazo a... El tema de los derechos humanos... El tema de derechos humanos, sobre todo, que es lo que más preocupa en esos momentos, ¿no? A las ONGs que siguen... Amnistía Internacional, que está prácticamente todos los días denunciando la celebración de esos Juegos en Pekín, ¿no? O sea, son muchas cosas. Lo que pasa es que también, un poco lo que decíais antes, al final China es el país que se ha ofrecido cuando otros lo rechazaron. Acabará pasando que solo los regímenes autoritarios van a celebrar, digamos, este tipo de macroeventos que la población rechaza o que topa con cierto rechazo de parte de la población, pues porque ellos no tienen que preguntar a la población, ellos los organizan y ya está. Otros países que sí tienen que contar con que su población o sus ciudadanos acepten ese derroche o esa inversión, como lo queramos llamar, tienen un problema. Ellos no preguntan, ellos organizan y ya está. Y los que cumplen también con las medidas de la pandemia. Mencionaste la Eurocopa, también se veían diferencias en Múnich, en el estadio, en la Allianz Arena, con un aforo reducido, en Budapest, en Hungría, o la final en Wembley, que se dijo también que era un evento súper contagiador. Más de 60.000 personas en ese estadio. Y encima, pues es lo que decíamos antes, a los Juegos de Invierno, de alguna manera, pues bueno, son unos esquiadores y una gente limitada, no hay contacto físico o muy poco, excepto en algunas disciplinas, ¿no? Pero en general no hay contacto. Estábamos hablando de fútbol con abrazos, besos, lágrimas, sudores y aerosoles de todas las categorías, en un momento en que Europa, digamos, la media de vacunación en ese momento era mucho más baja que ahora. No teníamos Omicron, pero tampoco, o sea, no estábamos todos vacunados o casi todos
vacunables como ahora estamos, ¿no? Y ahí no pasó nada, ¿no? Por eso es tan interesante también cómo se celebra un evento de estas características en plena pandemia. Lo importante es participar, dicen, es el lema olímpico, un lema que podría pasarle factura a China porque es muy probable que también participe el virus, pese a que China no escatima en restricciones para erradicarlo. Vean. Política de cero COVID en China. Si se detectan tan solo unos pocos casos de coronavirus, se decretan toques de queda para metrópolis de millones de habitantes. Las ciudades afectadas quedan cercadas. Sus habitantes solo pueden salir de casa para hacerse test diarios de coronavirus y para hacer mercado. A veces ni siquiera para eso. Este estricto régimen funciona. China afirma tener las tasas de contagio más bajas del mundo, hasta ahora. A principios de enero se detectaron los primeros casos de Omicron. Las autoridades están muy preocupadas ya que la vacuna china Sinovac apenas protege contra esta variante. Y los Juegos Olímpicos están a punto de empezar. Decenas de miles de deportistas, funcionarios y periodistas de otros países entrarán a China. En cuanto lleguen, entrarán en una burbuja estrictamente vigilada que los separará por completo del resto de la población. Sin embargo, los expertos se preguntan: ¿se producirá un brote masivo de la variante Omicron en China? Pues esa es la pregunta, si se producirá un brote masivo, porque es evidente, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Latinoamérica, que este virus es mucho más contagioso, o esta variante del virus es mucho más contagiosa que los anteriores, es decir, que va a superar probablemente esa muralla china. ¿Podría ser el principio del fin de la estrategia COVID-0 del gobierno chino si realmente se propaga y no es tan fácil de controlar? Y quiero destacar unas cifras, porque no dejas he mirado, son 55 infecciones en un día, comparados con los cientos de miles que tenemos ahora mismo solo en Alemania, diarios, y 105.000 infectados desde que comenzó la pandemia y 4.600 fallecidos. Son realmente cifras ridículas en un país de más de 1.000 millones de habitantes, ¿no? Exactamente. Y no creo que, sinceramente, viendo también en comparación con lo que pasó con los Juegos Olímpicos en Tokio, que este evento vaya a ser un propagador o que se vaya a incrementar los casos de infectados con COVID. Vimos en Tokio, es más, China tiene casi, no sé, de número de contagios cero. No completamente cero, porque sabemos que hay algunas ciudades ahora que están realmente envueltas en una burbuja. Pero si vemos en el caso, comparando con Tokio, cuando se iban a comenzar los Juegos Olímpicos, ellos estaban en una ola realmente grande de infección. Sí. Y después era el temor, bueno, y después con los Juegos Olímpicos se va a incrementar mucho más el número de infectados, y no fue así. Y en el caso de China, que es como decía, es un régimen autoritario, pues ellos pueden realmente muy fácilmente colocar estas restricciones, y por lo tanto no veo que a raíz de los Juegos Olímpicos se vaya a disparar el número de infectados. ¿Qué dirías entonces, Benjamín? Al final, un régimen autoritario sumado a medidas draconianas, porque realmente son draconianas las que se aplican en China, un control digital continuo de cada movimiento también que hacen sus habitantes, también en el caso ahora de los atletas. ¿Es quizás la receta del éxito, por lo menos para controlar la epidemia? Para controlar la epidemia sí, pero la pregunta es ¿a qué costo? Y hablamos mucho de los costos financieros, pero ¿cuál es el costo que paga la población? Que hay 2, 3 casos, millones, tienen que hacerse los test, que no puedan salir, que es literalmente un encierro a la cuarentena. Creo que ustedes escucharon el caso de la mujer que tuvo una cita, se quiso juntar con un hombre y no pudo salir porque las cuarentenas son inmediatas. ¿Qué significa eso para la población? Entonces, claro, un control epidemiológico puede ser más eficiente, pero si el costo para tener ese control de la pandemia significa que sepan dónde estás, con quién te juntas, qué estás haciendo, qué aplicaciones usas, o sea, una vigilancia absoluta. Yo creo que además actualmente todos estamos notando a los 2 años de la pandemia en nuestras sociedades abiertas y libres, o más o menos libres o casi libres, el cansancio, ¿no?, que nos produce todo esto, siendo que nosotros, en un país como Alemania, en realidad nunca hemos visto restringidos nuestros movimientos de una manera tan drástica como ha sido el caso en China o
en otros países donde sí ha habido confinamiento radical, ¿no? Imagínate lo que tiene que ser para la población de ahí. O sea, los efectos a largo plazo, las enfermedades mentales, que además ahora están surgiendo informes muy interesantes sobre eso, ¿no? sobre el grado de enfermedades mentales que vamos a tener nosotros como sociedad a medio o largo plazo. Eso en situaciones como las nuestras, que más o menos podemos hacer que la pandemia sea... O sea, aprendemos un poco a esquivar cómo y a llevar una vida relativamente normal. Si eso no es así, multiplicado por los miles de habitantes chinos. Y con todo, en China es interesante la lectura que se hace a nivel nacional, es una muy distinta, ¿no? Dentro de esa narrativa nacionalista, en Wuhan, donde empezó la pandemia hace 2 años, casi 2 años, acaban de inaugurar un museo en donde se narra precisamente la lucha china contra la pandemia y se pone como ejemplo internacional y los chinos están orgullosos de cómo su gobierno y cómo su país ha gestionado la pandemia. Y lo cuento porque me gustaría un poco ver también cómo estos Juegos Olímpicos son de alguna manera decorado también de ese pulso, de esa lectura, de esas narrativas entre Estados Unidos y China, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Cómo lo ves tú, Ana? Exactamente. La narrativa en China en este momento es de esa de la rejuvenización de China, que será una época gloriosa de China. Realmente es la pantalla, el momento que tienen para mostrar todo este último desarrollo político que ha venido profundizándose desde la era de Xi Jinping, ¿no? Esta es la tarea de Xi Jinping. Es curioso, perdona que te interrumpa, porque Joe Biden tiene unos valores de popularidad por el piso, mientras que Xi Jinping tiene unos valores de popularidad muy altos, ¿no? Aunque eso es relativo, ¿no? Porque realmente medir la popularidad o las encuestas en China, no solamente en temas de popularidad, pero todo tipo de encuestas, de cuáles son las percepciones de la población, es bastante difícil de saberlo. Pero aparentemente sí, él tiene al menos lo que se puede decir con seguridad que tiene todo el apoyo del Partido Comunista, ¿no? Después de Mao, Deng y ahora Xi probablemente va a mantenerse en el poder de por vida. A través del cambio de estatutos y aprobación a través del Partido Comunista, pues él se va a mantener en el poder, ¿no? Es curioso que no sé qué balance harías de estos 2 últimos años. Quiero decir que Xi Jinping en estos 2 años no ha salido de China. Y se le ha criticado mucho. De hecho, China va a perder un poco en esa carrera internacional precisamente porque Xi Jinping no ha salido, no ha hecho viajes internacionales. Pero a China le sigue importando mucho esa presencia internacional y ese pulso con Estados Unidos, ¿no? Pero hay diferentes mecanismos que tiene la diplomacia. Claro, uno de los más importantes es este encuentro de presidenciales, ¿no? A nivel presidencial o de primer ministro. Pero, sin embargo, los encuentros, reuniones se han desarrollado virtualmente. Se criticó mucho no haber ido el G20 ni el G8. Sí, pero hay otros mecanismos a través de la diplomacia y ahí entra todo este tema de diplomacia de las mascarillas y todo el apoyo que ha dado China alrededor del mundo. O sea, no solamente se ha limitado a decir, ok, nosotros tenemos infección cero, aquí realmente podemos controlar el coronavirus, sino que además se han presentado, ha sido la gran oportunidad para China para incrementar esa imagen de poder global y poderoso, mientras que los países europeos o Estados Unidos estaban luchando por tratar de concentrar la mayor cantidad de vacunas. China estaba, por ejemplo, en Latinoamérica enviando ya millones de vacunas, mascarillas, medicamentos. Así, claro, por un lado, visitas presenciales a nivel presidenciales o primer ministro no ha habido, pero eso no significa que la diplomacia ha sido mucho más agresiva, mucho más presente de China a nivel global. De hecho, la pandemia comenzó hace 2 años en China, ahora los Juegos Olímpicos son en China. ¿Se puede decir que se cierra un círculo de alguna manera, Gemma? Sería estupendo que se cerrase un círculo. Por lo menos pandémico. Pero yo creo que no. O sea, creo que con esta pandemia vamos a vivir aún en distintas intensidades y en distintas formulaciones, pero vamos a vivir. De hecho, yo creo que hay muchas cosas que no sé si van a desaparecer con la pandemia y que ha traído la pandemia, como es esa especie
de control efectivo sobre todos nosotros que estamos regalando continuamente nuestros datos, sobre todo en datos personales y datos de movimientos. O sea, todas nuestras huellas quedan marcadas, que es algo que hace 3 años en un país prácticamente, ¿no? y lo regalamos o sea, con gusto, a cambio de que nos dejen mover, ¿no? O sea, hace 3 años planteabas algo así en un país como Alemania, un país enamorado de la protección de datos, y bueno, habría sido imposible. Ahora todos estamos dispuestos a lo que sea, damos todos nuestros datos a quien nos los pida, a un camarero, a un policía o a un señor disfrazado de lo que sea, a cambio de que nos dejen salir. Entonces, esto ha cambiado, digamos, implica un cambio de comportamientos que ya no van a desaparecer. ¿No? Pues es interesante, vamos a ver dónde está eso. Y eso implica también, marginar a una serie de población, sobre todo la gente mayor. No digitalizada. No digitalizada, ¿no? Eso, o sea, la grieta que estamos creando para la gente mayor, para la gente de más de, digamos, 70, 80 años incluso, es muy fuerte y es una manera de discriminación contra la que no se está luchando. Interesante, pues vamos a ver dónde está precisamente la gestión, o en qué punto está esa gestión de la pandemia, porque esta nueva cepa parece ser un punto de inflexión. España ha abierto el debate y plantea tratar el COVID como una enfermedad endémica, pero la actual ola de contagios alcanza cifras récords, así que son buenas noticias, sí y no, veamos. Para los investigadores del virus, la variante Omicron es una señal de preocupación y de esperanza al mismo tiempo. Preocupación porque es mucho más contagioso que sus predecesores. Y esperanza porque el curso de la enfermedad no es tan grave. Por eso, el principal virólogo de Alemania ya no lo ve como una pandemia, sino como una endemia controlable. Esperamos haber alcanzado el estado endémico para finales de año, si no nos encontramos ya prácticamente en él. El requisito, que los grupos de riesgo reciban la dosis de refuerzo y que la tasa de vacunación aumente en general. Como en Israel, allí ya apenas hay restricciones a pesar del aumento de los casos. La vida en las calles vuelve a ser casi normal. En España los ciudadanos siguen llevando mascarilla voluntariamente, pero desfiles masivos como este están permitidos casi sin restricciones y también entrar a restaurantes. ¿Qué tan peligroso es Omicron? Pues esa es la pregunta del millón. ¿Qué tan peligrosa es esta variante? La Organización Mundial de la Salud mantiene esa emergencia internacional que declaró hace 2 años y muchos ven, sin embargo, en esta variante que muchos se están contagiando y, sin embargo, no tienen síntomas mayores, sobre todo si están vacunados, como el principio del fin de la pandemia, ¿no? Por eso España ha dicho, nada de pandemia, esto es una endemia, también por una necesidad de volver a una cierta normalidad, ¿no? Y depende también, si hay tantos casos, cómo quiere seguir con la trazabilidad, con los contactos estrechos y cambiar las estrategias allá. Pero el ministro de Salud alemán, Karl Lauterbach, dijo que es importante no minimizar el riesgo. ¿Qué significa eso? Especialmente con un porcentaje de la población que no está vacunada tampoco. Entonces, eso es el tema de decir, quieren seguir aumentando la vacunación de la población para ver en caso de que aumentan los casos. Y realmente significa un trabajo extra para los hospitales, que no llegue nuevamente a la situación de tener que mover pacientes dentro de las regiones, dentro de distintas partes en Alemania. Entonces, claro, ver que están subiendo los casos, pero qué significa eso y hacer también cambios, por ejemplo, las cuarentenas, qué significa hacer un contacto estrecho, quién puede volver. Es un tema además en el que ya nos estamos volviendo locos porque ya no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Tú acabas de volver de Chile, donde ya se está empezando a aplicar esa 4ª dosis a determinados grupos de profesionales y supongo también a personas con patologías previas. ¿Cómo valoras tú la gestión de la pandemia en estos momentos en Chile? El tema de la vacunación ha sido realmente extraordinario. Ahora también aproveché mi estadía en Chile para la dosis de refuerzo y puedo comparar muy bien cómo funciona. Llegas con el carnet de identidad, no necesitas hora, no necesitas médico, puedes llegar y simplemente te pueden dar la vacuna. Pero la vacunación es una cosa y la otra es la estrategia de las cuarentenas, las ayudas financieras, tener la certeza de que estar en casa realmente es un privilegio, poder trabajar desde casa e ignorar la pobreza, ¿no? El hacinamiento y también las altas tasas de informalidad. Y esos fueron los errores que hicieron también el gobierno chileno al comienzo, decir, vamos a hacer la estrategia que funcionó muy bien en los países ricos, enviar a la gente a la casa, pero
ahí también se dieron esas manifestaciones en la calle. La gente decía, si no me mata el virus, me mata el hambre. Ya. Entonces ahora están ya empezando con la 4ª dosis para el personal también de salud, pero los números también están subiendo esperablemente, como en Argentina también, en los países de la región, que la variante Omicron está provocando una alza significativa de casos. Eso es interesante lo que dices. La gestión evidentemente es muy distinta en un país como Israel, que ahora mismo está apelando a la responsabilidad individual y derogando todas las restricciones, pero ¿cómo plantearse la gestión de la pandemia en estos momentos ante un alza de contagios como va a haber y está habiendo en un país como Bolivia, del que tú vienes? Es lo mismo, ¿no? Es acceso a la vacuna, pero también la posibilidad de realizar estos test. Pero tenemos el problema en América Latina. Los test rápidos, ¿no? Los test antígenos. Sí. Que no tienen la posibilidad, por ejemplo, en Bolivia como nosotros acá, ¿no? De que podemos comprar un test y hacernos nosotros mismos el examen. Eso no existe ya. Entonces, esas son realmente barreras que va imposibilitando esta lucha contra la pandemia. Además de que no existe el sistema social que tenemos acá en Europa, que es lo que decía Benjamín, ¿no? Entonces no funciona esto de decir, ok, vamos a confinamiento y ¿qué hace la gente? ¿Qué puede comer? Y la situación en Latinoamérica tiene que salir a trabajar, no es una opción. Pese a que ha funcionado bien, relativamente bien en los países latinoamericanos, la vacunación, según la OPS, o la Organización Panamericana de la Salud, más del 60% en promedio de la población está vacunada, ¿no? Pero también tenemos ciertas desigualdades. Hay países que están menos de 40%, Bolivia está como en el 50%, pero hay un estancamiento también. Tenés grupos muy fuertes que se oponen a la vacuna. Hay muchos grupos que también se han mantenido en una posición de negacionismo sobre el virus. Entonces ahí realmente es problemático la lucha contra el COVID. Y ahora con Omicron, como decías, ha subido el caso en Argentina, sobre todo. Pero lo bueno que son países que tienen 60, 70% de gente vacunada y por lo tanto los síntomas o las situaciones no va a llegar a que colapsen los hospitales. Siempre y cuando las vacunas aplicadas sean las más eficaces en contra de la variante Omicron, no lo hemos comentado antes, pero Sinovac, que creo que es una de las preocupaciones en China, no es tan eficaz al parecer para combatir. Sinopharm también, que se ha aplicado en la región, o la rusa, pero si vemos en la cifra realmente de si los hospitales están saturados o no, los hospitales no están saturados. Vemos en los hospitales en Buenos Aires, por ejemplo, la terapia intensiva está en 40% ocupado y no son todos sobre pacientes de COVID. Entonces eso, si bien se da el contagio todavía de gente que ya está vacunada, pero lo bueno es que no impactan el sistema de salud, ¿no? Y todavía los hospitales pueden recibir casos que requieran de hospitalización. Gemma, esto estaría dando la razón al gobierno español, a Pedro Sánchez, que quiere calificar todo esto ya de endemia y de dejarnos de controlar y de hacer tests uno tras otro. Bueno, en España cayó muy castigada en la primera ola con un coste humano muy alto, dramático. A partir de ahí, la población española ha sido ejemplar en lo que es vacunarse. En cuanto se abrió la posibilidad, fueron. Hay que decir también ahí que la sanidad española ha sido muy eficiente, lo que no ha sido la alemana, por ejemplo, ¿no? La sanidad española ha sido capaz de ir a buscar a cada ciudadano en el momento que le tocaba a su casa, mandarle una citación en cualquier formato, o sea, formato telefónico, formato por digital, correo, por lo que sea. Sí. Y la gente se ha vacunado porque sabía que el coste había sido muy duro. Ahora está en una situación, digamos, de incidencia alta, pero con una vida pública prácticamente normalizada. La gente sigue llevando mascarillas por la calle, en exteriores, no voluntariamente, sino porque tiene que llevarlas, y se exige también pasaporte COVID en una serie de sitios, pero se ha conseguido, digamos, un cierto equilibrio. Alemania, que es un país con reputación de eficiencia, pues no lo ha sido. O sea, en Alemania, Alemania que tuvo, desde el primer momento, fue el primer país que tuvo la mejor vacuna posible, que fue la desarrollada aquí de BioNTech con Pfizer, no ha conseguido, en cambio, que todos sus ciudadanos recibieran la citación para irse a vacunar. Fue al principio, sobre todo, luego se normalizó, pero al principio, sobre todo, era una especie de sálvese quien pueda. Tenías a las autoridades alemanas reclamando de ti, ciudadano, que sobre todo te vacunes, pero no te decían cómo. Y la gente que queda fuera digamos, de la digitalización
porque están en situaciones marginales, porque son muy mayores o porque no tienen a nadie que les ayude, no lo han tenido nada También fácil. hay quizás una cierta desconfianza en el sistema de salud alemán, algo que pues, quizás pueda chocar a nuestros espectadores, pero hay más confianza en el sistema de salud público español que en el sistema de salud público alemán. Yo creo que pero hay un punto en el tema de Alemania. Claro, no funcionó bien la burocracia. Conocemos la burocracia alemana, ahí no es la mejor cuando hablamos sobre efectividad. Pero también, si recuerdan, al principio de la pandemia, en el caso de Alemania fue toda esta discusión si se compraba vacunas a nivel de EU, con la Unión Europea, o si se compraba individualmente. Primero se hicieron los pedidos individuales y como al ser el país más poderoso económicamente en la región, hubo mucha crítica de los otros países también de la Unión Europea de si Alemania iba a acaparar las vacunas. Y toda esta discusión también tuvo una repercusión negativa. Defendió en su momento que se gestionara desde Bruselas, ¿no? Y que se aplicaran cuotas a los distintos países. Sí, pero hubo contratos bilaterales que también los podrían haber resuelto, y incluso ahora que hay vacunas para todo el mundo, insisto, no todo el mundo sabe cómo hacer para vacunarse, o viven en situaciones medio marginales. Es que cuando se habla de esos 20 y tantos % que sigue sin vacunarse en este país, no todos son antivacunas. Mucha gente que se ha cansado o que dicen, bueno, pues que me la ofrezca, que venga alguien a mi casa y me la ponga. ¿Pero qué es esto? O sea, lo que han conseguido países sin la alta tecnología y no tan ricos como Alemania, como España, o sea, países que tal vez fueron más castigados al principio y que luego la ciudadanía ha respondido, y a su vez la administración ha sido, al menos en lo que es la digitalización, suficientemente eficiente como para que nadie haya quedado excluido sin quererlo. Entonces, ¿qué camino seguirá ahora mismo Alemania? Quiero decir, está sobre la mesa, incluso se debate en el Parlamento convertir la vacunación en obligatoria para mayores de 18 años en este país. ¿Seguirá este camino finalmente Alemania, o Omicron se va a adelantar a todos los hechos y al final estaremos todos o contagiados o vacunados y no hará falta tampoco vacunación? Parece que justamente porque los procesos son tan largos, cuando se juntan en el Parlamento, puede ser en febrero, puede ser en marzo, que dicen en la coalición, los socialdemócratas quieren una cosa, los liberales dijeron no, es una cosa de libertad individual. Se va a ver si realmente se logra, pero ya fue difícil lograr la vacunación obligatoria para personas que trabajan en hospitales o en hogares de ancianos. Entonces, hay muchos factores a considerar, pero si hacemos la comparación entre los sistemas políticos, donde aquí en Alemania ya los distintos estados federales también están a cargo de muchas reglas y tenemos un puzzle de medidas, aquí en este estado valen estas reglas, aquí en este otro las otras, obviamente no es muy eficiente, sumado a la burocracia, que es un tema completamente difícil. Y para volver a China, que teníamos al comienzo, obviamente si hay un sistema autocrático es muy fácil tener una medida, pero si tienes las discusiones y tienes que ver los debates y cómo van a votar los distintos políticos, también los cauces, obviamente... Mira, hay un dato que a mí me aterroriza de este país, de Alemania, y es cuando ves los porcentajes de gente con ciudadanos con la vacunación completa y los que no. Entre mayores de 60 años, que son los más expuestos, hay casi 3 millones de personas, 3,3 millones de personas sin haberse vacunado, sin haber recibido ni siquiera la primera. Si esta gente cae enferma, o sea, se contagia con el Omicron, en 2 meses está la sanidad pública alemana colapsada. Por de ahí tantas restricciones todavía a nivel de cuarentenas y tanta trazabilidad que están intentando, pero están perdiendo casi la batalla. Y volvemos al deporte, y me gustaría retomar precisamente el guión de Djokovic del que habías hablado antes, porque creo que es el guión perfecto de la lucha entre vacunas y antivacunas, ¿no? Al final, la lectura de todo ese culebrón, el culebrón Djokovic, demuestra un poco esa guerra que hay en Europa también entre los colectivos a favor de la vacunación y todavía los que quedan en contra de la vacunación, ¿no? Y también cómo reaccionan los gobiernos y que no le pueden dar a los deportistas un estatus distinto o darle un trato privilegiado en relación a la población, especialmente Australia, que tiene unas reglas de inmigración muy fuertes, de quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar. Entonces, que tengas un asistente que pueda ir a ver un partido de tenis necesita tener un test negativo, y que el tenista solo tenga que hacer uno cuando presente síntomas no tiene ningún sentido. Sobre todo porque a raíz del caso de Djokovic nos hemos enterado, el mundo mundial, como se suele decir, de que están esos hoteles con inmigrantes confinados desde hace meses allí.
Que no pueden ver a su familia desde hace 2 años salir o entrar del país, ¿no? Exactamente. Se nos acaba el tiempo y me gustaría que echáramos un vistazo a lo que va a pasar dentro de 2 semanas, que empiezan esos Juegos Olímpicos. Imaginemos también cómo se hablará dentro de unos años de esos Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos de China del 2022, los Juegos Olímpicos de invierno. Ana, ¿cómo crees que se van a catalogar esos Juegos? Un poco como los Juegos de ¿qué? Juegos exitosos. Juegos exitosos y donde China logró demostrar realmente todo su poderío. Como decía, poderío económico, también de tecnología, y donde realmente muestra, ok, ya somos realmente un poder global y está para quedarse. Esos Juegos Olímpicos serán, la palabra es éxito. Éxito, muy interesante. ¿Cómo crees tú que serán esos Juegos Olímpicos para la historia? No sé cómo serán, pero yo desearía que sirvieran para replantear dónde se celebran estos grandes eventos. Si tenemos que seguir aguantando porque nos gusta un deporte determinado, que se celebre eso en Qatar, en China, tiene que pasar algo ahí, no tiene que ser que simplemente estemos planteando boicot diplomático, que sabemos que no servirá para nada, ¿no? O sea, hay que tal vez afinar un poco más ahí. Y ahí yo creo que tienen la palabra no tanto los deportistas que ahora van a ir a China porque son, digamos, figuras poco conocidas, sino más bien es el mundo del fútbol el que tiene que plantear ahí la batalla. Es decir, aunque Qatar, es utópico, evidentemente. ¿Cómo crees que serán? Yo creo que va a ser un intento de marketing de parte del gobierno, de parte de China, para presentarse en el mundo, y no va solo mostrar cómo se reacciona frente a China, sino cuál es el rol que toman las instituciones también, porque lo que se está viendo es una ingenuidad, ya sea ahora del Comité Olímpico Internacional, que promete muchas cosas en los Juegos Olímpicos más verdes, que ya se mostró que es difícil que se cumpla, con cañones, claro, con el lema olímpico, con derechos humanos, sin crítica, y después también la ingenuidad, ya sea ahora del Comité Olímpico Internacional o también de la OMS. En su tiempo, cuando intentaron hacer las investigaciones sobre el origen en Wuhan, y las instituciones chinas decían, aquí que tal funciona vez todo no muy bien. Es mucha ingenuidad, ¿no? Sino tal vez es beneficio de parte de China. Sí. Habrá que ver cómo están funcionando estas organizaciones internacionales que ya hace un par de años están, ¿no?, dentro de interrogatorios de cómo se están manejando todos los recursos. Y pienso que en este caso los Juegos están asociados con China claramente. Y los Juegos también de la reivindicación tecnológica de China y escenario de ese pulso de poder entre Estados Unidos, entre 2 potencias que se disputan ese liderazgo. Del 4 de febrero al 20 de febrero se celebran en Pekín. Aquí estaremos para hablarles de toda esa narrativa política, económica y sociológica. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.